Desde que el cómic y los superhéroes empezaron en la década de 1930, sobre todo en Estados Unidos a raíz de la Gran Depresión, llegó la consagración como iconografía de un superhéroe, quedó marcada en el personaje por excelencia, Superman. Un extraterrestre que viajó desde otro mundo a miles de kilómetros, llegó a la Tierra para ser un guardián, incluso demostrando ser más humano que los mismos humanos. Después de su paso en tinta y papel, llegó en diferentes medios: radio, cine y televisión. Hoy veremos la trayectoria del hombre de acero a través del tiempo. La historia de Superman empezó con Jerry Siegel y Joe Shuster. Se conocieron en el año de 1931, cuando ambos estudiaban la preparatoria. Los dos eran fanáticos de la ciencia ficción, en todas sus formas: literatura, cómics, cine, mitología e incluso el suspenso que la rodea. A partir de esas influencias fue como moldearon a Superman, desde las aventuras de John Carter por el escritor Edgar Rice Burroughs, creador de Tarzán, que trata sobre un humano que al llegar a Marte por las condiciones físicas, atmosféricas y gravitacionales del planeta adquiere poder y fuerza sobrehumanos. También tomaron elementos de la filosofía. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche estableció el concepto de Übermenschen, o mejor conocido al castellano como superhombre, un ser humano extraordinario por encima de otros, y también en elementos de personajes de la mitología grecolatina, como Atlas, Apolo y Hércules, que Hércules era un semidios, un humano con habilidades extraordinarias, pero no un dios al 100%. En el año de 1933, Jerry Siegel y Joe Shuster ya habían desarrollado un esbozo de Superman, el cual se llamaba El Reino de los Superhombres, donde un vagabundo obtiene poderes sobrehumanos de un meteorito que cayó y se propone a conquistar la Tierra. Aquel esbozo fue enviado por ambos creadores a Consolidated Book Publishers, una editorial de la ciudad de Chicago, Illinois. Inesperadamente la editorial quebró antes de la publicación, y en esta versión Superman no era un antagonista, pero tampoco tenía poderes, solo era alguien grande y fuerte. Al año siguiente se dio la versión definitiva del personaje que hoy conocemos: un niño pequeño quien es enviado por su padre, un científico del moribundo planeta Krypton, a la Tierra debido al funesto destino de su hogar. Llega al pueblo de Smallville, Kansas, donde es adoptado por una pareja de granjeros, y al crecer usa sus poderes que obtiene producto de la radiación del sol amarillo en favor del bien, mientras en su identidad humana, conocida como Clark Kent, trabaja en el periódico Daily Planet como periodista. Para 1937, la editorial National Allied Publishers compró los derechos del personaje, pero la historieta Detective Comics de la editorial, hoy esa editorial se le conoce como DC Comics. En junio de 1938 se conoció al último hijo de Krypton en el número 1 del cómic Action Comics. Superman fue el primer superhéroe conocido masivamente. Su capa roja y traje azul fueron tomados de la teoría de colores y formas geométricas de Vasil Kandinsky. Los lectores y la sociedad se identificaron con este extraterrestre forastero, y con su personalidad de tímido e introvertido reportero. Asimismo, la influencia de la ciencia ficción daba una forma fantástica al personaje. Con este impacto y el conflicto bélico más grande de la historia, que fue la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Superman no solo pasó del papel y la tinta, sino que pasó al celuloide, al igual que otros medios de comunicación. En 1940 llegaron Las Aventuras de Superman, un programa de radioteatro transmitido 3 días a la semana con episodios de 15 minutos. El actor Buzz Collider hizo la voz de Superman en tono de barítono, que era una voz grave para Superman, y en un tenor, que era una voz suave cuando era Clark Kent. Al año siguiente, en 1941, los hermanos Max y Dave Fleischer, que trabajaron con los estudios Paramount haciendo a Popeye el Marino, Betty Boop y la película animada de los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, realizaron los primeros dibujos animados de Superman, una serie de 9 cortometrajes, los cuales tenían innovaciones únicas para la época de esa animación. El lenguaje cinematográfico en animación ya podía tener distintos ángulos de cámara, iluminación de alto contraste para secuencias sombrías o siniestras y un dinamismo en escenas de acción. Esto superaba los costos de producción, que eran muy elevados, entre 10 y 15 millones de dólares. Desgraciadamente,
Al año siguiente, por los altos costos, los estudios de los hermanos Fisher quebrarían, pero trascenderían en el futuro. Si la animación fue el primer medio audiovisual donde se conoció a Superman, la televisión en imagen real de los años de 1950 llegó igual de forma muy masiva. En 1951 llegó la serie The New Adventures of Superman, interpretada por el actor George Reeves, siendo considerado por muchos como el Superman definitivo. La serie duró de 1951 a 1957, e incluso derivaron dos películas, Atom Man vs. Superman y Superman and the Mole Man. George Reeves estaba en auge hasta su trágico y funesto destino en unos años después. Hay una leyenda urbana en torno al personaje que es de personas que han estado involucradas o que lo han interpretado han terminado de muy mala manera. George Reeves, con su fallecimiento, fue el punto de partida de la llamada maldición de Superman. El 16 de junio de 1959 en la ciudad de Los Ángeles se encontró al actor muerto por una herida de bala en la cabeza. Tenía 45 años. La principal sospechosa fue Leonor Langton, su novia de aquel entonces. Varias versiones y testigos afirmaron que ambos, en una cita y en un restaurante, habían discutido y derivado de ello, regresaron a casa esa misma noche. Hubo una fiesta en la cual estuvo presente George Reeves. El caso quedó sin resolver debido a la falta de evidencias y pruebas y a la ambigüedad de argumentos por parte de los testimonios. Sin embargo, quedó como una leyenda urbana en Hollywood. En 1978, se iban a cumplir 40 años de la creación de Superman, y en el lado editorial de DC Comics, Superman estaba en una muy mala racha, a pesar de haberse involucrado en nuevos villanos como Darkseid, creación del legendario dibujante Jack Kirby. Superman ya no tenía interés en los lectores de cómics de aquellos años, pero el personaje tenía una oportunidad en la pantalla grande. Así entonces Warner Bros. Puso manos a la obra en una superproducción del Hombre de Acero, la cual contaría con dos actores del momento en personajes claves. Marlon Brando como Jor-El, padre de Superman, y Jim Hackman como su némesis Lex Luthor. Sin embargo, el actor que interpretaría a Superman sería clave, y es ahí donde llegó el poco conocido en ese entonces Christopher Reeve, el cual tenía atributos a su favor para ser Superman: encanto, elegancia y una estatura de 1,93 m. Y con él estuvo la joven actriz Margot Kidder como su interés amoroso Luisa Lane. La dirección recayó en Richard Donner y en la banda sonora estuvo John Williams, cuyo tema se volvió identidad del personaje. Estrenada en 1978, fue un éxito descomunal y un ícono cultural, siendo la segunda película más taquillera de ese año por detrás de Vaselina. En 1980 llegó la secuela Superman 2. Sin embargo, Richard Donner, su director, no quedó a gusto, a pesar de no haberla dirigido, debido a decisiones internas de Warner Bros. Y hasta el año 2006 pudo estrenar Superman 2 de Richard Donner Cut. Luego llegaron una tercera y cuarta entrega, estrenadas en 1983 y 1987, ya sin Richard Donner en la dirección. Ambas películas no tuvieron el impacto de sus predecesoras y se consideraban más una parodia que una continuación de la saga del Hombre de Acero. Sin embargo, Christopher Reeve también iba a ser afectado a futuro por la llamada maldición de Superman. Aparte de su carrera como actor, se dedicaba al deporte de la equitación, que era montar un caballo y saltar obstáculos. El 27 de mayo de 1995 todo cambió para siempre. Saltando obstáculos en una carrera, cayó de su caballo, lo cual le provocó fracturas en 2 vértebras y la médula espinal. Sin poder respirar, terminó perdiendo la movilidad total de su cuerpo, quedando en una silla de ruedas con respiración asistida. Fue intervenido en cirugía donde logró recuperar la movilidad de su mano izquierda. A pesar de ello, siguió adelante los años posteriores promoviendo una fundación para combatir la parálisis. Falleció el 10 de octubre de 2004 con 52 años de edad. Después de las 2 películas de Batman de Tim Burton, Warner Bros. Vio potencial en la animación y así llegó de la mano de los creadores Bruce Timm y Paul Dini en 1992 la serie animada de Batman. No era de esperarse que el Superman también pasara al mundo de la animación por parte de estos 2 creadores. En el mundo del cómic había vuelto a haber interés después de la muerte de Superman entre 1992 y 1993, y finalmente en el año de 1996 llegó ahora sí su adaptación animada, Superman, la serie animada.
la cual fue una modernización total del personaje. La animación para ese momento había tenido un gran avance en técnica y estética. Asimismo, contó con la influencia de lo que había hecho Jack Kirby para DC Comics, desde presentar al personaje Darkseid, el Cuarto Mundo y su conflicto con Apocalypse y Nueva Génesis, y un homenaje. El personaje del inspector de policía de Metrópolis, Dan Torpin, fue diseñado basándose en el mismo Jack Kirby en su honor. Ya con la llegada del nuevo milenio, debutó en 2001 la serie de Smallville, que duraría más de una década contando la historia de Superman durante su juventud en la ciudad de Smallville, Kansas. Unos años antes, en 1997, empezaron los planes de regresar a Superman al cine de la mano de Kevin Smith y Tim Burton en Superman Lives, protagonizada por Nicolas Cage como el último hijo de Krypton. Sin siquiera haber arrancado una filmación, su producción fue cancelada tanto por diferencias creativas y su elevado costo. Para el año 2003, J.J. Abrams, como guionista, había escrito el guión de Superman Flyby, donde el director Brett Ratner sería el encargado de la dirección. Uno de los candidatos más fuertes para Superman fue Brendan Fraser, quien estaba en auge e incluso tuvo la oportunidad de vestir el traje azul de Superman para una sesión de fotos que iban a servir como arte conceptual. Al final, Superman Flyby fue cancelada por motivos internos y políticas internas de sus creadores e involucrados. Debido a que en los primeros años de la década del 2000, las películas de superhéroes comenzaron a resurgir de la mano de cineastas, los cuales tenían en común haber trabajado los géneros del terror, el suspenso, la acción o el thriller. Bryan Singer, un joven cineasta en ascenso, que venía de haber hecho Los sospechosos comunes, la cual le valió 2 Óscares, que fue a Mejor Guión Original y Mejor Actor de Reparto para Kevin Spacey, y luego realizó las 2 primeras entregas de X-Men para 20th Century Fox y Marvel, las cuales recibieron una gran aceptación tanto por la audiencia como por crítica especializada. Fue convocado por Warner Bros. Para resucitar al Hombre de Acero. Así, en 2004 empezó la planeación de Superman Regresa, con Kevin Spacey como Lex Luthor y el desconocido Brandon Routh sería ahora Superman. Funcionaba como una secuela homenaje a las 2 primeras películas de Richard Donner, y finalmente, cuando se estrenó el 14 de julio de 2006, a pesar del recibimiento bueno que tuvo por parte de crítica especializada y audiencia y una recaudación decente en taquilla, conforme fue pasando el tiempo se quedó mucho la impresión que había fracasado en más de un sentido debido a la desconexión emocional que había con el personaje y lo que quería transmitir a modo de homenaje de las películas de Richard Donner. E incluso teniendo contrato para una secuela, esa secuela quedó totalmente cancelada y empezó entonces un ocaso para el Hombre de Acero en el cine. Christopher Nolan, quien ya había trabajado y resucitado al personaje de Batman en Batman Inicia y luego en su secuela El Caballero de la Noche, siendo la primera película de un personaje de DC Comics en superar la recaudación de $1,000 millones en taquilla, no era de extrañarse que Warner Bros. Quisiera recurrir a él para hacer lo mismo con Superman, que si bien es un personaje más fantástico, se le podía aportar tanto oscuridad como realismo. Así empezó a inicios de 2011 el desarrollo de El Hombre de Acero, de la mano de Christopher Nolan como productor y consultor en la historia, y con el guión de David S. Goyer, con quien había trabajado en Batman Inicia. La dirección fue para Zack Snyder, cineasta responsable de las adaptaciones de 300 de Frank Miller y Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons, las cuales fueron bien recibidas por parte de la audiencia, pero por otro sector que conoce las obras originales causaron críticas hacia la adaptación. Mientras que por el lado de quien interpretaría al último hijo de Krypton, el elegido fue Henry Cavill, un joven actor británico en ascenso. Man of Steel ofreció un enfoque más realista y oscuro, al igual que de ciencia ficción, sin perder los elementos clave del personaje. Finalmente, al estrenarse el 14 de junio de 2013, hubo un buen recibimiento tanto por crítica como audiencia y a la vez una buena recaudación en taquilla. No obstante, a pesar de todo eso, no fue miel sobre hojuelas. Un gran sector de la audiencia se sentían desconcertados con este nuevo enfoque y a pesar de ello, se dio luz verde a una secuela a finales de 2013 en la cual incluiría el personaje de Batman, interpretado por Ben Affleck. Christopher Nolan dejó su cargo como productor y David S. Goyer se mantuvo como guionista. Debido a que Marvel ya estaba empezando con su universo cinematográfico, Warner Bros. Quería competir directamente ya con eso, pero no tomaron en cuenta un factor importante:
era a corto, mediano y largo plazo, no era inmediatamente para construir un universo cinematográfico. Así entonces se estrenó el 25 de marzo de 2016 Batman vs Superman: Dawn of Justice. Tuvo gran éxito en taquilla, pero por crítica especializada de la audiencia no fue muy bien recibida. Luego le siguieron Justice League, la cual tuvo problemas internos de su producción por cuestiones personales con su director Zack Snyder, y en 2021 finalmente estrenó una versión de lo que él había planeado en la edición final, Zack Snyder's Justice League. Por el lado de Marvel, James Gunn, quien realizó la saga de Guardianes de la Galaxia, fue convocado por DC Comics para dirigir una nueva versión de Suicide Squad o Escuadrón Suicida en 2021, la cual tuvo un gran recibimiento y aceptación. Con ello tampoco era de extrañarse que Warner Brothers confiara en él para ahora, en este año 2025, revivir a Superman con no solo el enfoque de cómic que le ha caracterizado, sino con todos los elementos que tuvo a lo largo de los años, desde las animaciones de Max Fleischer, el trabajo de Christopher Reeve, las series animadas de Bruce Timm y Paul Dini, y, ¿por qué no?, la nueva versión que hay en los cómics. Asimismo, en julio de este año se verá la nueva encarnación del Hombre de Acero, donde el joven actor David Corenswet portará la capa roja. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video.